Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar aquí. En este video hablaremos acerca del tema principal por el cual hicimos este canal, que es la migración, y también de otros temas que se están haciendo virales a través de las redes sociales. Vamos a empezar rápido, para irnos rápido, porque luego me regañan que demoro mucho y a mucha gente no les gusta los videos que hacemos largos. Pues bueno, devolución de migrantes de Estados Unidos a México al doble. Así es, señoras y señores, el día de hoy salieron unos números que vamos a platicar. ¿Por qué? Porque muchos me dicen en la caja de los comentarios que yo soy un mentiroso, que ya no hay migrantes dentro de nuestro país, pero las cosas son distintas. La entrega de migrantes, principalmente centroamericanos de Estados Unidos a México, se disparó a poco más de 100%. La Embajada de México en Estados Unidos reportó que a finales de julio pasado, 11.804 migrantes fueron retornados a territorio mexicano. Esto porque ustedes ya saben que Estados Unidos aprobó que si quieren tener asilo político deben de esperar del lado de la frontera mexicana, porque fue México quien los dejó pasar, ¿verdad? Para esperar su fecha de audiencia, con la que buscan asilo en el país vecino del norte. Algo que ya les conté también el día de ayer, que empezaron estos audiencias móviles a través de videoconferencias, en donde los migrantes pues ya tendrán acceso pues a pedir asilo, ¿no? Así que las cosas cada vez están regresando a más migrantes, no solamente centroamericanos, sino con nacionales. Estados Unidos está en este momento en algo que han catalogado algunas personas como una cacería, ¿verdad?, en contra de la migración. Así que para los que piensan que no hay migrantes dentro de nuestro país, están equivocados. Están regresando migrantes. Hay migrantes esperando asilo político en la frontera norte de nuestro país, que colinda con Estados Unidos. Y en la frontera sur hay muchos que están varados en Tapachula, Chiapas, y en otras partes de nuestro país, esperando el acceso, ¿verdad?, libre por territorio mexicano para ir a la frontera con Estados Unidos. Pero bueno, señoras y señores, aumentan a 272 millones la cifra de migrantes internacionales. Así lo anunció el día de hoy la ONU. Y es que ya que estamos hablando del aumento en la migración, pues este es un fenómeno que no solamente está pasando en México, no hay que engañarnos. Y yo siempre se los he dicho, este problema de la migración es un problema global, algo que viene desde hace años agarrando mucha fuerza, pero en la actualidad pues las cosas se dispararon. Y así lo anunció la ONU, 272 millones es la cifra. A nivel global, los migrantes internacionales, es decir, las personas que dejaron sus países de origen para habitar en otra nación, alcanzó una cifra de 272 millones. Ello significa un aumento de 51 millones desde el 2010. Representan un 3.5% de la población mundial. Imagínense, un 3.5% de la población mundial, en contraste con el 2.8% del año 2000. Incluso en nuestro país tampoco es algo nuevo. O sea, ya había migrantes, ya había gente que migraba a través de nuestro país para ir a Estados Unidos. Pero el problema es que en este año, o en 2018 a 2019, explotó a nivel global pues un número escandaloso de migrantes, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, y es por eso que hay tanta pues polémica en este momento en el mundo y también en México, debido a que el nuevo gobierno de México pues no cerró las puertas, ¿verdad? Y es que aumentan también en Estados Unidos los juicios migratorios. Todo va en aumento, señoras y señores. En el último año, las cortes migratorias en Estados Unidos comenzaron 388.550 juicios migratorios, lo que significa un incremento de 39.8% en los procesos abiertos en las cortes de la Unión Americana. Esto según datos del Centro de Intercambio de Acceso de Registros, ¿verdad?, de una universidad de Estados Unidos. La universidad estadounidense indica que esos son nuevos juicios migratorios. De esos desglosan en 3 importantes números, que los mexicanos obviamente estamos ahí como tercera nacionalidad con procesos, pero el caso es que el primer lugar lo ocupan los guatemaltecos con 80.459. De ahí siguen los hondureños con 63.789
y de ahí los mexicanos con 55.220 pues corresponden a connacionales, ¿verdad? Hablando de juicios en Estados Unidos a migrantes, ¿verdad? Y es que sabemos que en este año, debido a las cosas que se han aprobado, también, señoras y señores, muchos mexicanos, muchos connacionales han sido retornados a nuestro país y otros cuantos en este momento que estamos grabando este video se encuentran detenidos, ¿verdad? Vamos a terminar con el tema de la migración, vamos a poner fin al tema de la migración con esto. Pues México no permitirá, señoras y señores, que vengan a verificar la situación en la que se encuentran los migrantes en nuestro país. Algo que yo ya te había contado hace pues unas semanas atrás cuando te dije que había presentado la Comisión Internacional de los Derechos Humanos una demanda, podemos decir, pues de alguna u otra manera, una oportunidad de venir, entrar a nuestro país y verificar la forma en la que está sucediendo la migración y cómo están los migrantes y cómo el gobierno mexicano está pues tratando este tema migratorio. Pues bueno, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Derechos Humanos, Marta Delgado, confirmó que México no permitirá, óyalo bien, no permitirá que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realice una visita extendida para revisar la situación en la que se encuentran los migrantes en el país. En medio de una crisis migratoria por el aumento de las detenciones y deportaciones irregulares, la subsecretaria detalló que la visita no fue negada. Sin embargo, aseguró que no se permitirá que nuestro país sea tratado como una zona aledaña. Y es que obviamente, o sea, a nadie le conviene que en este momento una asociación o lo que sea venga a verificar cómo se encuentra la situación de los migrantes en nuestro país, porque sabemos que la situación de los migrantes en nuestro país está de la jodida. Y bueno, señoras y señores, así que pues no se va a permitir la entrada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que venga a verificar o de alguna manera ver cómo están los migrantes, ¿no? No ha sido denegada, sin embargo, dice no se va a permitir. Y bueno, señoras y señores, ya nos vamos, pero antes de irnos, quiero hablarte de este tema que se está haciendo viral. ¿Por qué? Porque las redes sociales, sobre todo Twitter, hay tendencias. Por ejemplo, la tendencia Lady Bomba, Jimena García, Interjet, Lady Terrorista, son de la misma persona. Son 4 tendencias hablando de lo mismo que yo ya te hablé en el video pasado, que es de una piloto de Interjet que publicó a través de sus redes sociales que pues sería bueno para todos que cayera una bomba, hablando pues en Palacio Nacional, ¿no? Bueno, el caso, señoras y señores, es que se ha hecho tendencia. De esto están hablando muchas personas, incluidos youtubers pro ANLO, que están hablando de esta chica, ¿no? El tema de las personas que tienen doble moral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí este usuario llamado Rafael Chacón, ¿verdad? Publicó pues en teoría la captura de lo que había publicado Jimena y puso: no vuelen en Interjet, su personal aéreo promueve el terrorismo e incita al genocidio. Cuando esta misma persona que compartió esto y dijo no vuelen en Interjet, en 2012 publicó: si fuera terrorista a huevo lo pongo una bomba al hijo de, ya saben, todo sea por el bien de mi México. Buen fin sería que explotara una bomba en el Congreso. Entonces, estamos hablando de algo completamente de doble moral. Personas que están compartiendo, están crucificando a esta persona, a esta piloto, que obviamente no debió haber hecho estos comentarios. ¿Por qué? Porque últimamente pues cualquier comentario que tú hagas se puede traducir mal, ¿verdad? Pero o sea, tampoco quiere decir que ya por haber hecho estos comentarios es una terrorista. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que ahorita lo están criticando, como es el caso de este usuario que vimos,
Anteriormente hicieron lo mismo y ahora vienen a crucificar a esta chica, vienen a decirle que es una terrorista. He leído comentarios en verdad que han compartido de ojalá que la despidan, ojalá que no, ya no trabaje ahí. O sea, estamos hablando de una persona que puede perder su empleo y es tanto el mame que ha causado que Interjet ya investiga a esta piloto que pues dijo estos comentarios y aseguró la aerolínea que investigará los comentarios y que llegará a las últimas consecuencias. Quiere decir que por todo este mame que han creado en las redes sociales, pues esta joven podría perder su empleo, incluso pues estaría vetada, imagínense, estaría vetada por el hecho de que ninguna aerolínea va a querer trabajar ya con ella en dado caso en que se llegue a despedir a esta joven, que obviamente la aerolínea Interjet ya dijo a través de un comunicado que pedía unas disculpas en nombre de su personal por haber comentado esto. El caso es que es tan doble moral que la gente está hablando. Por ejemplo, aquí dice Jimena García, piloto de Interjet, sugiere lanzar una bomba al Zócalo repleto de gente. Debe ser investigada como terrorista, cesada de sus actividades y vigilada por la Procuraduría. En un país como México, las amenazas de muerte no deben de tomarse a la ligera. Estamos hablando de una persona demasiado fanática, obviamente. Claro que se ve, o desde una perspectiva lógica, se ve que esta joven hizo un comentario absurdo. No quiere decir que está lanzando una amenaza, ni quiere decir que es una terrorista. Con eso no quiero defender a la joven, porque obviamente no debió haber hecho esos comentarios en un país donde en este momento la violencia está en ascenso y puede causar un terrorismo. Pero sí estamos hablando pues de una doble moral de mucha gente que la está criticando, la está crucificando por algo que dijo, pero pues anteriormente ellos hacían lo mismo o peor. Por ejemplo, aquí dice Carlos Torres, veo que ahora los del doble moral de Morena crucifican a Jimena García, la piloto de Interjet, que hizo un comentario desafortunado respecto a los asistentes del Zócalo. Ahora sí se ofenden, pero con las vulgaridades de Mireles, que ya vimos también en este canal, callaron. Hipócritas estos de la Cuarta Transformación. Pues es que tiene toda la razón este joven. En serio. Miren, están criticando, están diciendo, no, es que se pasó, es que no sé qué, es que es una terrorista, es que hay que investigarla. Miren, por ejemplo, no. Hay que investigarla, terrorista, cuando fue un comentario desafortunado simplemente, ¿verdad? Pero bueno, yo quería dar mi punto de vista. Si eres de las personas que está crucificando a esta joven por los comentarios que hizo, no lo hagas. O sea, querido suscriptor, no te subas a este tren que solamente lo único que está haciendo es que esta joven va a perder su trabajo sí o sí por un comentario desafortunado que hizo y ninguna otra aerolínea va a querer trabajar con ella. Interjet ya se disculpó, pero bueno, algunas personas fanáticas siguen creyendo que es una terrorista y que va a explotar México y que va a atentar contra la vida de miles de mexicanos y del presidente, cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto también hubo mucha gente que hacía comentarios de que mataran a Peña y que se muriera el presidente. Entonces estamos hablando de una doble moral social. De mi parte yo creo que hizo un comentario desafortunado, pero no es para crucificarla. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este y todos los temas que hemos visto en este video. Te envío un abrazo y nos vemos al ratito en el video nocturno del día de hoy.